Muy buenas noches, mi nombre es William Gómez Valencia, nuevamente en la parte número 2 de la prueba extemporánea, la sustentación del paper de investigación. Iniciamos el curso con una pregunta que llamaba poderosamente la atención en el paper inicial, y era la pregunta enfocada a si son las empresas de consultoría y asesoría una buena elección para que las empresas mejoren su posición competitiva. Hoy podríamos responder esa pregunta, pero no sin antes hacer un recuento y una evidencia de todo lo que realizamos como tal. En primer lugar, en los últimos años, las empresas grandes, pequeñas y medianas han utilizado la contratación de empresas de consultoría y asesoría porque han generado estas empresas una oportunidad para que las organizaciones se dediquen realmente a lo que es a su parte nuclear del negocio y le entreguen a otras personas la parte especializada de las mismas. Esto se ha proliferado por todo el país y anteriormente se llamaba outsourcing, pero ahora tiene un nombre mucho más específico, como son las consultorías o las asesorías. ¿Por qué contratar una consultoría o una asesoría? En primer lugar, porque pues hoy por hoy hay más amplitud de servicios ofertados por este tipo de organizaciones en el mercado. Adicionalmente a eso, porque de una u otra forma se convirtieron en una alternativa que le permitió a las organizaciones generar una variable desde el punto de vista competitivo. Quien tiene al mejor aliado se vuelve la mejor empresa, más o menos como así. ¿Cuándo inició el tema de consultoría y asesoría? Pues básicamente yo creería que esto inició desde que el ser tiene la necesidad de aprender a hacer o que le hagan, ¿sí? Uno de los alcances más importantes del creciente sector se ha evidenciado básicamente en que las empresas han crecido, logrando así mayor competitividad para las organizaciones que contratan a ese tipo de empresas y que compiten altamente en un mercado dinámico. Hoy podemos ver que las organizaciones como tal se han desarrollado desde que inició la actividad empresarial. La parte del emprendimiento ha sido vital para este desarrollo de tipo de organizaciones, y el conocimiento, las habilidades y las destrezas han sido variables muy determinantes para que se vinculen como servicios alertados o servicios ofertados por este tipo de organizaciones. ¿Cuál sería el marco teórico para darle piso al concepto de la consultoría y al concepto de la asesoría? En primer lugar, el tema del aprender a hacer y del hacer haciendo, ¿sí? Nace desde incluso la formación desde la parte técnica, tecnológica y profesional. Es así como desde su génesis las empresas necesitaron quienes les enseñaran a hacer o quienes hicieran, ¿sí? Entonces Taylor, Fayol, Gann, Gilbert, Emerson fueron teóricos que le aportaron al desarrollo competitivo de las organizaciones en esa época, pero que básicamente o implementaron, o sea que enseñaron a hacer, o simplemente asesoraron el cómo se hacían las cosas. El método científico de la resolución de problemas es una variable preponderante para el tema de las consultorías. ¿Cómo se solucionan los problemas? ¿O qué tengo que hacer? Sí, básicamente eso es lo que necesitarían en un momento determinado las organizaciones, que les dijeran: venga, si usted quiere lograr este objetivo, haga esto, ¿sí? El enfoque del desarrollo productivo y la eficiencia por procesos, básicamente la teoría sistémica, todo lo que tiene que ver con von Bertalanffy, el tema del ciclo, las entradas o procesos de transformación y las salidas de productos y servicios, fue algo importante. ¿Por qué? Porque allí comenzamos a ver que los ciclos de producción incrementaban a nivel de costos y a nivel de desperdicios, y que había que intervenir de manera directa a ese tipo de situaciones. La globalización fue un marco teórico fuerte. ¿Por qué? Porque efectivamente entre más globalizados estábamos, mayor competencia había. Entonces eso generaba una variable que había que atacar con conocimiento. Y
pues el tema de consultoría viene de la parte de la consulta médica. Pues cuando yo voy donde el médico, ¿sí? Pues básicamente le digo, venga, yo tengo esto, ¿qué hago para solucionar esto? ¿Sí? Entonces se toma ese modelo desde el marco general y se lleva a lo particular para poder incorporarlo al tema del modelo empresarial. El desarrollo tecnológico, pues al igual que la globalización, nos puso aquí en cualquier lugar del mundo, y eso hace que sea más fácil vender, pero también más fácil encontrar competencia en cualquier lado. O sea que teníamos una cantidad de problemas, teníamos una cantidad de situaciones, teníamos una cantidad de variables que había que intervenir en un momento determinado, y que eso nos obligaba a hacer procesos consultivos. De ahí aparece Gary Hamel, Michael Porter, diciéndonos qué tenemos que hacer. Venga, apliquemos esto. ¿Sí? Apliquemos el modelo de las 5 fuerzas de Porter, apliquemos este modelo para poder determinar cuáles son las variables competitivas como tal. La diferencia entre consultoría, las variables preponderantes en la consultoría son cuáles. El consultor, que es la persona con formación profesional y habilidades y capacidades definidas que intervienen en forma directa en la solución de un problema específico. ¿Y quién es el consultante? Quien va y pregunta qué debo de hacer. O sea, quién es el que necesita recibir orientación y especificar las necesidades para poder obtener una buena consultoría como tal. Aparece el método de cómo logramos generar como un ciclo de cómo prestar un servicio de consultoría o asesoría como tal. Primero, un análisis de contexto, el conocimiento del negocio, el conocimiento de las problemáticas, el conocimiento de las variables que inciden en esas problemáticas como tal, ¿sí? Posteriormente se realizó un diagnóstico, ¿sí? Y una evaluación de cómo funcionan los procesos. Una cosa es diagnosticar el estado actual, pero también profundizar cómo llegamos a ese estado actual y qué podemos hacer en un momento determinado. Luego viene el análisis con la formulación, la recomendación y la aplicación de un plan de mejora que permita darle solución a una problemática específica, y así poder generar en ese plan de mejora una solución específica a un problema determinado, siendo una variable definitiva. ¿Por qué? Porque es básicamente la píldora contra el dolor de cabeza, ¿sí? Y como píldora contra el dolor de cabeza debemos realizar un feedback que nos permite identificar si esa píldora realmente surtió los efectos esperados, o si nos toca incrementar la dosis o disminuir la dosis, o de pronto cambiar la solución al problema planteado. Entonces allí viene la evaluación de los resultados, y es allí como de una u otra forma o se concluye con la solución del problema, o se retoma el plan para reformular la estrategia, para así poder proyectar una acción de mejora dentro de la organización. Por último, nos encontramos con una serie de hallazgos desde el punto de vista determinante, ¿sí? Pues tenemos una notable creciente de las pequeñas y medianas empresas en Colombia, las cuales se han incrementado a razón de un 35% desde que se comenzó el estudio, ¿sí? Tenemos alta competencia, 2.500.000 pequeñas y medianas empresas a corte de 2016. Tenemos un alto nivel de competencias, unas empresas muy renombradas, Deloitte, Price, Ernst, Young, KPMG. Son empresas que han tenido un impacto y que han tenido un posicionamiento dentro de la organización. El impacto del Producto Interno Bruto, pues el cual nos afecta, dado de que la limitante dentro de la creciente de la economía hace que pequeñas empresas se enfrenten contra esa limitante y generen un choque diferencial. Y especialidades como ventaja competitiva. Afortunadamente tenemos un pool de profesionales encargados de atender y solucionar problemas muy específicos, lo cual nos permite diversificar un portafolio de servicios y quizás atender un mayor número de problemas, por ende llegar a un mayor número de mercado. Y por último podemos hacer una serie concluyente, ¿sí? Dándole respuesta a la pregunta inicial. Efectivamente, las empresas de consultoría son una importante opción de desarrollo empresarial, ya que las organizaciones buscan mejorar su posición competitiva apoyándose o generando alianzas estratégicas con empresas como las que nosotros proponemos. Las empresas de consultoría han representado un importante porcentaje de la economía. Esto debido a que cada vez son más y de mayor acceso. Esto es una ventaja positiva, pero también se convierte en una desventaja. Tenemos mucho profesional inexperto en el medio brindando servicios que de una u otra forma no saben cuál es el impacto o no saben cómo prestarlo como tal. Y las organizaciones prefieren contratar empresas de consultorías que les enseñan a realizar algunas actividades muy especializadas o
que de una u otra forma realicen ellos directamente esas especialidades. ¿Por qué? Porque si yo no sé hacer, le entrego a quien sí sabe para yo dedicarme a la realidad de mi negocio. Es así como podemos devolvernos a la pregunta inicial: ¿son las empresas de consultoría y asesoría una buena elección para que las empresas mejoren su posición competitiva? Yo daría como respuesta, y quizás como respuesta no apresurada, sino sustentada en todo un marco teórico, en el cual diría sí son una opción para mejorar la posición competitiva. ¿Basados en qué? Primero, basados en que son una alternativa de conocimiento empresarial, en que han tenido un alto crecimiento y que ese alto crecimiento se ha evidenciado en una curva de experiencia por parte de estas empresas. Y tercero, porque son empresas que de una u otra forma están enseñando a ser más competitivos, o sea que están a la vanguardia con el desarrollo tecnológico, con la globalización y con el desarrollo competitivo. Es así como quiero darle conclusión a esta parte del paper de investigación, diciendo de que como tal nos ha llevado desde menos, que no teníamos ni idea, aún más con una idea de negocio como tal. Muchas gracias.